Decía que lo anterior, tanto cambiar la concentración como el volumen o la presión, no alteran mi K sub C. La K sub C es la misma. En cambio, cambiar la temperatura hace que la K sub C se altere. Bueno, ¿cómo podemos... ¿qué va a suceder con nuestra... cuando yo cambio la temperatura? Bueno, pues si yo tengo la reacción de antes, en la que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno, todo en fase gaseosa, para producir 2 de amoníaco gaseoso, ¿vale? Para saber lo que pasa si yo toco la temperatura, primero lo que tengo que saber es si esta reacción es exotérmica o endotérmica. Bueno, pues esta reacción es exotérmica. Y eso quiere decir que el calor se libera como si fuese un producto, es decir, está liberando calor. Si yo aumento la temperatura, en un sistema exotérmico, ¿cómo se puede oponer al cambio? Bueno, pues consumiéndolo. Es decir, fijaros que aquí aparece como un producto, pero si mi sistema evoluciona hacia la izquierda, se convierte en un reactivo. Y de esa manera cancela ese aumento de la temperatura, ¿vale? Entonces, si yo aumento la temperatura, mi sistema evoluciona hacia donde se hace endotérmica, hacia donde mi reacción es endotérmica, para consumir calor. ¿Y qué pasa si mi reacción fuese endotérmica? Lo contrario, ¿vale? Si mi reacción, el calor, fuese un reactivo, mi sistema, y estuviese aumentando la temperatura, pues ¿de qué manera puede cancelar este aumento de temperatura? Desplazándose hacia la derecha. Es decir, porque en ese sentido el calor es un reactivo. Es decir, hacia donde mi reacción es endotérmica. Fijaros que es igual que lo de antes. La única diferencia es que antes se desplazaba hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Y si yo disminuyo la temperatura, cuando mi reacción es exotérmica, si enfrío, bueno, pues yo creo que lo que el sistema va a querer hacer va a ser oponerse. ¿Cómo? Pues produciendo calor, es decir, desplazándose hacia la derecha, es decir, hacia donde es exotérmica. Hacia donde es exotérmica. Y nos pasa lo mismo en las endotérmicas. Si yo disminuyo la temperatura, mi reacción va a desplazarse hacia la izquierda para producir calor. Es decir, hacia donde se hace exotérmica. Bueno, chicos, espero que os haya quedado claro. En clase veremos algún ejemplo más, ¿vale? Para, bueno, pues afianzar esto. No os he explicado y no os he dicho, pero bueno, si queréis ya os lo cuento después, que el hecho de que se desplacen de esta manera, ¿vale? Yo creo que esto viene muy bien recordarlo. Lechatele, yo creo que aquí pues tuvo muy buen ojo. Esto tiene que ver por cómo se cambia la K sub C al cambiar la temperatura, y lo hace de manera distinta si nuestra reacción es exotérmica o endotérmica, ¿vale? Como curiosidad que también os puede ayudar. Aumentar la temperatura en una reacción exotérmica equivale a disminuir la K sub C, ¿vale? En cambio, en una endotérmica, si yo aumento la temperatura, aumenta, ¿vale? Bueno, pues en clase, si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Venga, saludos, buena tarde, chicos.